¿Qué tal amigos? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial. En este vídeo vamos a obtener el resultado de tres metodologías analíticas diferentes, dos de ellas comunes porque van a obtener el mismo resultado, pero naturalmente van a ser metodologías diferentes. ¿Y para qué? Para obtener el valor de pi y el valor de e, es decir, el valor de dos constantes que son trascendentales desde un punto de vista matemático, aunque realmente, pues bueno, siempre es más conocida la constante del valor de pi, puesto que, bueno, el valor de pi se ha mediatizado mucho. De hecho, hay camisetas, hay cientos de cosas, e incluso hay el día de pi. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a obtener el valor de esas constantes matemáticas tan importantes a través de metodologías que han desarrollado diferentes matemáticos a lo largo de la historia, como ha sido Wallis y como ha sido Leibniz, ¿de acuerdo? Estas yo ya las tengo implementadas en mi canal a través de JavaScript, pero en este caso pues lo vamos a implementar a través de Excel, con fórmulas exclusivamente y por supuesto de una manera más avanzada que lo que habitualmente este tipo de expresiones se suele implementar, de la forma que habitualmente este tipo de expresiones se suele implementar, ¿de acuerdo? ¿Cómo se suele implementar esto? Bueno, pues os lo voy a explicar luego, os voy a dar, digamos, una ráfaga así de cómo se implementa la manera básica, pero nosotros nos vamos a centrar en la manera avanzada, ¿de acuerdo? ¿Y cómo es la manera avanzada? Bueno, antes de nada, tengo que explicaros naturalmente unos conceptos básicos de, sobre todo de cálculo matricial, porque es lo que vamos a utilizar para obtener estas series. Vamos a empezar por el producto de Wallis inicialmente, pero hay que saber que existen fórmulas nativas de Excel que ya nos devuelven el valor de pi directamente y quizá sí que es cierto que el valor de e no existe una fórmula que nos devuelva el valor de e directamente, pero sí indirectamente, ¿de acuerdo? Haciendo una pequeña operación y teniendo en cuenta que cualquier número elevado a 1 pues siempre es ese número. Entonces fijaos, existe la fórmula pi que nos devuelve el valor de pi directamente, ¿de acuerdo? Es decir, aquí tenemos 3,14, 15, lo que sea. También existe una manera indirecta de obtenerlo a través de una expresión utilizando 4 por la arcotangente de 1. De esta forma pues obtenemos también el valor de pi y cosa lógica teniendo en cuenta el resultado que nos devuelve la arcotangente de un número, ¿de acuerdo? Sin embargo, no existe una fórmula que nos devuelva el valor de e. Yo si escribo esto pues me da nombre porque está indefinida esa fórmula, ¿de acuerdo? Sin embargo, sí que existe exponente y luego si yo elevo a 1, exponente, o bueno, x más bien, es una fórmula que me devuelve el valor de e elevado a 1. Entonces el valor de e sabemos que es la base de los logaritmos neperianos y que es muy trascendental en matemáticas, especialmente en cálculos exponenciales, ¿de acuerdo? Entonces, si yo elevo, perdón, si yo elevo e a un número, me devolverá e elevado a ese número. Si lo elevo a la unidad, pues me devuelve. Y efectivamente me devuelve 2,7182. Estas son las formas rápidas de obtener el valor de pi y el valor de e. Sin embargo, existen metodologías analíticas que nos devuelven esos resultados siempre y cuando nos acerquemos a valores muy altos. ¿De acuerdo? ¿De qué? De la variable iteradora. ¿Y cuál es la variable iteradora? Pues fijaos, en el producto de Wallis es n, pero podemos llamarle k. Hay muchos convencionalismos matemáticos para este tipo de denominaciones, ¿de acuerdo? Normalmente sí que se suele llamar n, y cuando n se combina con otra variable iteradora, pues entonces se suele utilizar la letra k, incluso se puede utilizar i, aunque sí es cierto que i ya tiene su significado en matemáticas, puesto que es precisamente pues ese número de Euler que diferente a la base de los logaritmos neperianos, que no deja de ser el número de Euler, pero en este caso pues es el radical, ese famoso raíz de -1, ¿de acuerdo? Para el cálculo de números complejos. Bien, entonces sin más rollos vamos a ver qué conceptos necesitamos para obtener pues bueno, el valor de pi aplicando estas expresiones. Fijaos, cuando nosotros no queremos utilizar el cálculo básico, tenemos que utilizar entonces un cálculo matricial. El cálculo matricial se embebe dentro de nuestras fórmulas para obtener resultados, y esos resultados de aplicar determinadas expresiones, pues naturalmente si estoy aplicando una matriz me va a devolver una matriz, pero una matriz resultante. Entonces, es lo que nosotros vamos a hacer aquí, es decir, ese valor de n lo vamos a sustituir por una matriz, pero para ello hay que saber cómo Excel calcula esas matrices. Entonces fijaos, si yo pongo igual, porque para incluir una matriz literal yo siempre tengo que poner el igual para que Excel interprete de que lo que voy a escribir a continuación es o una fórmula o una matriz, ¿de acuerdo?
puesto que si no pongo el igual, pues me lo considerará, como voy a utilizar los paréntesis, me lo considera una cadena de texto, y no es eso lo que queremos, ¿de acuerdo? Entonces, abrimos paréntesis y a continuación le digo, pues mira, quiero una matriz de 3 elementos, una sola columna, 3 filas. Y ahora a continuación lo voy a multiplicar por un número. Por ejemplo, yo puedo utilizar cualquier operación primitiva, que bueno, lo de primitiva no sé si está bien dicho, porque realmente las operaciones primitivas son suma y resta. Pero sí es cierto que en programación se utiliza este concepto de operación primitiva cuando se le ha asignado un operador a ese tipo de operaciones y no depende de una implementación un poco más exhaustiva a través de una fórmula o de una función. Entonces, en Excel realmente como operaciones primitivas existe la suma, la resta, la división, el producto y por supuesto la exponenciación con el operador circunflejo. Entonces, utilizando el producto, ¿qué va a pasar aquí? Pues estoy multiplicando una matriz por un escalar. Pues esto es igual que en matemáticas. Es decir, voy a obtener como resultado una matriz estructuralmente idéntica a la matriz original, pero que cada uno de sus elementos queda afectado tanto por la operación como por el escalar. En este caso lo que voy a obtener, si pulso F9, voy a obtener una matriz que sus elementos se han multiplicado por 2. ¿De acuerdo? Entonces teníamos una matriz de 1, 2, 3, ahora tengo una matriz de 2, 4, 6 porque la ha multiplicado por 2. Sin embargo, no es habitual ingresar, bueno, no es habitual entre comillas, porque a veces sí que lo hacemos, pero no es habitual ingresar las matrices de manera literal, sino que nos las devuelvan determinadas fórmulas. Y una fórmula en cualquier Excel, porque esto es aplicable a cualquier versión de Excel, no específicamente a una versión Office 365, puesto que Office 365 ya tiene fórmulas que nos permiten generar matrices bastante más complejas, ¿de acuerdo? De una manera bastante más avanzada y mucho más aplicable a determinados ejercicios que quizá en los Excel antiguos que no incluyen todo ese abanico de fórmulas nuevas que incluye Office 365, pues entonces, bueno, tenemos que estrujarnos un poco más el cerebro para obtener el mismo resultado. Pero fijaos, yo voy a utilizar la fórmula fila y le voy a asignar un rango. Entonces, de esta manera, yo obtengo una matriz de 10 elementos. Si ahora pulso F9, fijaos que tengo una matriz de 10 elementos, que empiezan en 1, no empiezan en 0. Y ahí ya tengo mi primer problema. ¿Por qué? Porque fijaos, en el producto de Wallis, efectivamente empieza por 1. ¿Por qué? Porque si empezara por 0 la serie, pues naturalmente como es un producto, si multiplico todo lo que multiplica hasta donde se extienda n, pero lo multiplico por 0, el resultado es evidente que va a ser 0. Por tanto, no puedo empezar esa serie en 0. Puesto que necesito el elemento neutro del producto para empezar esa serie. Y el elemento neutro de un producto es 1. Recordemos que cualquier número multiplicado por 1 es ese mismo número, ¿de acuerdo? Entonces, en la suma, sí es cierto que empieza en 0. Pero si yo me vengo aquí y quiero empezar esto en 0, esto me va a dar un error. De hecho, ya no me lo subraya. ¿Por qué? Porque fila está tomando como referencia rangos reales de una hoja de cálculo. Y esos rangos siempre empiezan por la fila número 1. Entonces no puedo hacer referencia a una fila que no existe. Si yo ahora le doy a intro, me da un error. Entonces, ¿cómo puedo utilizar yo esta fórmula de fila y de forma que el rango empiece en 0? Bueno, pues si antes multiplicamos por 2... una matriz que yo había ingresado literalmente, ahora lo que puedo hacer es restar cada uno de los elementos con 1. Y fijaos, si ahora pulso F9, tengo una serie que empieza por 0, que es justo lo que quiero, por ejemplo, para aplicar esta metodología de la serie de Leibniz. Bien, entendido esto, vamos a pasar... bueno, me falta un detalle más. Vamos a crear matrices dinámicas. ¿Por qué? Porque yo voy a crear aquí un límite donde voy a empezar en 10, por ejemplo. Pero fijaos que aquí tengo un n igual a 0 hasta infinito. Bueno, pues este infinito es concretamente el límite que yo le voy a poner aquí, ¿de acuerdo? Porque el infinito es un concepto que ni matemáticamente y por supuesto toda esta algoritmia en la que se basan todas estas aplicaciones de cálculo, pues tampoco digamos que lo entiende muy bien lo de infinito, pero sí entiende un número muy grande, que desde un punto de vista matemático se representa a través de la, creo que es la lemniscata de Leibniz, pero concretamente, o de Bernoulli, perdón, que es el símbolo precisamente de infinito, ¿de acuerdo? Esa onda, esa fórmula, ese 8 invertido, o girado más bien, 90 grados, pues es concretamente lo que quiere decir, es decir, un número muy alto. Nosotros aquí no podemos representar números extremadamente altos, puesto que Excel sí es un programa de cálculo, pero
digamos que no está orientado para realizar cálculos demasiado científicos, es la palabra adecuada, ¿de acuerdo? Es decir, este es un poco más quirúrgico en ese sentido y enseguida pues cortamos a un límite, de hecho lo vamos a ver. Entonces yo necesito crear un rango dinámico. ¿Y cómo creo un rango dinámico? Bueno, fila no me lo va a permitir, porque si yo pongo 2 puntos y le tomo como límite superior una referencia de una celda, pues esto me va a dar error, porque yo ahora pulso intro y fijaos que me está dando error. ¿Por qué? Porque un rango en un rango no puedo incluir letras, tienen que ser exclusivamente números. Entonces, ¿cómo defino esto? Utilizando la fórmula fila. Pues existe una fórmula que se llama indirecto que me genera a partir de una cadena de texto una referencia real de Excel, de celda o un rango, lo que quiera. Entonces puedo incluirle esta cadena de texto que empiece en 1 y concatenar esa cadena de texto con esta referencia de Excel. Entonces ahora sí, yo si ahora pulso F9, fijaos que tengo esto. Si no me creéis, pues vamos a hacer una modificación aquí del límite. Volvemos aquí, F2, F9 y fijaos que tengo ahora una matriz de 15 elementos. Por tanto, sí que estoy generando un rango dinámico, ¿de acuerdo? Pulsamos Control Z y ya tengo mi rango dinámico creado. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es empezar a implementar Wallis. Wallis y por supuesto yo voy a incluir aquí una fila más. Bueno, esto me lo ha hecho mal. Vamos a poner aquí 15 y aquí vamos a poner Leibniz. De esta forma. Y aquí voy a poner el valor de pi para luego hacer una comparación. De hecho, vamos a restarlo aquí. Voy a restar este valor de pi menos el valor que obtenga aquí. Y aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces aquí vamos a fijar esta con F4 y a continuación la voy a alargar hacia aquí porque vamos a tener aquí el valor de Wallis y aquí el valor de Leibniz. Bien, entonces voy a explicaros un poco este producto, el producto de Wallis. Vamos a hacer esto un poco más grande y lo voy a desplazar hacia aquí. Fijaos que esta serie o este producto de Wallis realmente no nos devuelve el valor de pi, sino que nos devuelve el valor de pi medios, ¿de acuerdo? Que esto si lo expresáramos en radianes equivale a 90 grados sexagesimales. Entonces, nada, sencillamente tengo que, para obtener pi, pues bueno, tengo que hacer un pequeño despeje ahí en este cociente, ¿no? Si el 2 se está dividiendo, pues lo paso multiplicando y ya he despejado pi. Entonces ya tengo el valor de pi. Pues es eso concretamente lo que tengo que hacer. Esta expresión que tenemos aquí, vemos la letra pi, esta es la letra pi mayúscula del alfabeto griego, al igual que aquí tenemos la letra sigma, que es en minúscula, es como una especie de R, quizá la parte vertical un poco más inflamada, ¿no? Un poco más extendida o curvada más bien, pero realmente es una letra también que pertenece al alfabeto griego y esta es concretamente la sigma mayúscula y se utiliza para representar en matemáticas el símbolo del sumatorio. Bueno, pues la pi mayúscula se utiliza para representar el producto en matemáticas. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que toda esta expresión que tengo encerrada entre paréntesis se va a calcular para cada valor de n y luego se va a multiplicar. Es decir, yo voy a obtener aquí toda esta expresión para el valor de n igual a 1 y luego la voy a multiplicar pues todo el resultado de esta expresión para n igual a 2 y luego para 3 y para 4 y así sucesivamente. Es decir, es una iteración. Entonces, en esas iteraciones implica dos cosas. Primero, una expresión de cálculo y, por supuesto, una variable iteradora. Esa variable iteradora tiene una implicación muy importante dentro de lo que es la propia expresión. ¿Por qué? Porque fijaos que aquí estoy multiplicando 2 por n y aquí también lo estoy multiplicando y a su vez restando por 1. Luego divido este denominador por este numerador y lo multiplico por este otro cociente que es exactamente igual que el anterior, pero su denominador suma 1 en vez de restarlo. ¿De acuerdo? Bueno, pues todo esto se tiene que calcular para cada valor de n. Y esos resultados individuales se multiplican. Eso es lo que quiere decir precisamente este pi mayúscula. Entonces, ¿cómo haríamos eso de una manera muy básica en Excel? Bueno, pues primeramente, fijaos, yo calcularía aquí la serie n y entonces pondría un 1 y prolongaría esta serie hasta el valor que yo quiera. Y luego aquí calcularía, vamos a poner expresión, calcularía la expresión, bueno, vamos a ponerlo bien por si alguien me critica, expresión sé que lleva tilde, y aquí pondríamos entonces el número n multiplicado, por ejemplo, por 2, ¿de acuerdo? No voy a crear toda esta expresión matemática ahora porque no quiero invertir ese tiempo. Entonces, yo prolongaría toda esta expresión aquí y lo que estoy calculando es todo esto que tenemos aquí, todo esto que tengo aquí encerrado, ¿de acuerdo? Entre paréntesis, lo estoy obteniendo para cada valor de esta serie. Y luego aquí al final, pues haría producto de todo esto. Esta sería la forma básica de hacer esto.
¿de acuerdo? Es decir, tengo una columna con toda la serie, tengo otra columna con el valor de las expresiones para cada valor de esa columna adyacente que tengo a la izquierda, es decir, de la serie n, y ya por último al final pues tengo el resultado final, que es el producto de todas estas expresiones calculadas para cada valor de n. Esta es la manera básica, pero esto como que no. Vamos a hacerlo de una manera avanzada, y para hacerlo de una manera avanzada pues necesitamos recurrir al cálculo matricial, es decir, a la notación matricial más bien. Y n, en vez de llamarse n, va a ser una matriz desde el valor 1 hasta el valor que nosotros le indiquemos, que en este caso es 15. Entonces, ¿cómo Excel va a calcular esto? Pues fijaos, si n es una matriz desde 1 hasta infinito, y n aquí abajo también es la misma matriz que arriba, porque tiene que serlo, si no, entonces estoy corrompiendo la fórmula, ¿de acuerdo? Y no voy a obtener el resultado que quiero. Entonces, Excel va a hacer lo siguiente, va a multiplicar 2 por el primer elemento, y lo va a utilizar como numerador. Aquí abajo va a hacer exactamente lo mismo, va a multiplicar 2 por el primer elemento de la matriz que tengo aquí, y además le va a restar 1. Pero no se queda ahí, sino que ese primer elemento que hemos obtenido el numerador y que hemos obtenido el denominador se van a dividir. Es decir, yo voy a obtener el resultado para el primer elemento aquí del numerador y aquí voy a obtener el resultado para el primer elemento de esa matriz del denominador y luego los voy a dividir. Entonces, ¿qué me va a devolver Excel cada vez que haga yo esto? Me va a devolver una matriz con todos los valores de calcular esta expresión para cada uno de los elementos de esa matriz. Curioso, ¿verdad? Esto en teoría puede resultar un poco difícil de ver, incluso nocivo para el cerebro, pero ahora en la práctica lo vamos a ver de una manera mucho más sencilla. Fijaos, vamos a editar aquí, entonces vamos a poner igual, 2. ¿Por qué? No por n. ¿Dónde está n? N no está. Yo no tengo ninguna columna que contenga n, entonces voy a obtenerlo. Fila, indirecto, voy a poner mi expresión 1, 2 puntos, ampersand para concatenar. ¿Qué límite? Este, que yo voy a modificar luego. Cierro indirecto, cierro fila y ya tengo el numerador de esta primera expresión implementado. Entonces ahora voy a pasar al denominador. Bueno, pues divido. ¿Y divido por qué? Pues voy a abrir paréntesis porque el denominador es una resta y quiero que esa resta se haga antes que el cociente que hay a la izquierda. Entonces 2 por. ¿Por qué? Por toda esta expresión de aquí. Es la misma, es exactamente la misma, ¿de acuerdo? La misma matriz. Lo que pasa es que aquí la tengo que repetir, porque no tengo una fórmula LED como en Office 365. Tengo 2 por fila por todo esto y ahora le resto 1. Entonces cierro este paréntesis y ahora puedo multiplicar ya por la misma expresión. Fijaos que este asterisco que estoy poniendo aquí es este punto de aquí. Yo ya tengo todo este cociente implementado. Ahora voy a implementar este otro cociente que veo que es exactamente igual. Entonces lo copio esto, me pongo aquí al final y lo pego. Y lo único que tengo que hacer es modificar este menos por este más. Entonces si yo ahora pulso F9, fijaos que lo que tengo es una matriz de toda esta expresión calculada para cada elemento de la matriz, que fue exactamente lo mismo que hicimos al principio cuando yo metí una matriz de manera literal y lo multipliqué por 2. Lo que pasa es que ahí lo estábamos multiplicando por 2. Aquí estamos haciendo una expresión bastante más compleja, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Pues si ya tengo toda esta expresión calculada para cada valor de n, lo único que tengo que hacer es aplicar la fórmula producto. Pues nada, apliquemos la fórmula producto. Producto y cierro aquí. Yo pulso F9 y esta fórmula lo que me va a hacer es reducir esa matriz a un solo número, que va a ser el producto de todos los elementos de esa matriz. Pulso F9 y efectivamente, ¿y qué veo ahí? Veo 1,54. 1,5 es la mitad de 3, ¿verdad? Entonces, y pi es 3, algo. Entonces, bueno, se va aproximando para 15 iteraciones. Pero aún me falta algo aquí. Porque fijaos que había dicho que esta fórmula nos devuelve pi medios, no pi. Entonces yo tengo que multiplicar esto. Bueno, puedo poner el producto al principio o al final. Recordemos que el orden de los factores no altera el producto, ¿de acuerdo? Por tanto, puedo ponerlo al principio o al final. Si ahora yo pulso Control-Shift-Intro, fijaos que hay una diferencia de 5 centésimas exactamente, ¿de acuerdo? Entre el valor real y el valor calculado. Si yo ahora elevo a 100, se ha reducido a 7 milésimas. Si yo pongo un 0 más, fijaos que ahora ya son
algo más. Ya no son milésimas, sino que ahora son, no sé cómo se llama eso, no sé, décimas de milésimas o decenas de milésimas, perdón, decenas de milésimas. Entonces, si yo aquí sigo añadiendo ceros, pues obviamente el valor de pi se me va acercando más. Fijaos que ahora los 4 decimales, los 4 primeros decimales de pi son exactamente iguales. Sí que hay diferencia a partir del quinto, pero yo puedo seguir añadiendo aquí ceros. Y fijaos, ahora ya se aproxima incluso el quinto decimal un poco más. Voy a añadir otro 0. Y ahora me da 14, 15, 9, 1. 14, 15, 9, 2. Bueno, ahí, pero fijaos que hay un 8 aquí que podríamos perfectamente redondear. El problema es que si yo pongo otro 0 aquí, la capacidad de cálculo de Excel ya rompió, ¿de acuerdo? Llegó al límite. Entonces no me deja seguir. Esto quizá en programas como MATLAB o Matemática nos permitiría seguir añadiendo iteraciones, pero en este caso, bueno, Excel no está preparado para este tipo de profundidad en cuanto a iteraciones, ¿de acuerdo? Pero si os dais cuenta, bueno, pues hay una diferencia de 10 millones, es decir, 10 millones, bueno, 10 millonésimas más bien, que es la diferencia que hay, que bueno, eso perfectamente se puede considerar despreciable, porque de hecho el resultado que hemos obtenido pues es muy positivo porque se acerca muchísimo. Si nosotros incrementáramos aquí el número de iteraciones, pues bueno, se aproximaría hasta llegar a naturalmente el valor clavado de pi. Bien, vamos a ver qué diferencia hay. Vamos a ver qué diferencia hay con respecto a la serie de Leibniz. Fijaos que la serie de Leibniz, voy a hacer esto un poco más grande, a ver si puedo, aquí, perfecto. Fijaos que es un sumatorio que empieza en 0, el iterador, y además que tiene el numerador, es un exponente, ¿de acuerdo? Es una expresión exponencial. Y lo que tenemos que tener presente es que el resultado que nos devuelve no es pi, sino que es pi cuartos, por tanto tendremos que multiplicar por 4. Bien, pues entonces vamos a implementar esto. Fijaos, lo primero que voy a hacer es elevar menos 1 y lo elevo, voy a abrir paréntesis porque aquí la matriz no puedo ingresarla exactamente igual que me la devuelve la fórmula fila, sino que tengo que restarle 1 para que empiece en 0, ¿de acuerdo? Entonces fila, a continuación indirecto, y fijaos, pongo 1, 2 puntos, ampersand, y ahora pongo pues el límite que tengo aquí, que es muy alto, pero bueno, luego lo podemos reduciendo porque con ese ya nos va a dar el valor aproximado de pi. Cierro indirecto, cierro fila, ahora resto menos 1 y cierro este paréntesis, ¿de acuerdo? Entonces ya estoy elevando menos 1 concretamente a cada uno de los elementos que me genera esa matriz, empezando en 0. Divido, ¿y entre qué divido? Bueno, pues abro paréntesis porque tengo una suma de denominador, entonces 2 por, y voy a copiar todo esto que tengo aquí, exactamente igual, hasta el paréntesis de cierre de menos 1. ¡Ay! Me fui aquí, perdón. A ver si puedo pulsar control Z, vale, perfecto. Pulsamos control C, me voy al final y lo pego aquí. Y entonces ahora sí que sumo más 1. Cierro este paréntesis y fijaos que si yo ahora pulso F9, me dice que la fórmula es demasiado larga. Vale, esto me está pasando por lo siguiente, porque aquí tengo que poner un 10 inicialmente, ¿de acuerdo? Luego ya lo vamos a ir viendo. Lo que pasa es que ahora me cargué toda la fórmula. Bueno, lo hago rápido, menos 1, así lo vemos otra vez. Aquí elevo a fila, indirecto, 1, ampersand, esto de aquí, cierro indirecto, cierro fila, le resto 1 y entonces ahora lo tengo que dividir entre, vamos a coger todo esto otra vez, lo copiamos y aquí ponemos 2 por esto concretamente más 1. Cierro esto y ahora si pulsamos F9, fijaos que lo que me está devolviendo es una matriz de 10 elementos, ¿de acuerdo? Que fue el límite que le pusimos. Antes al pulsar F9, como tenía 1.000.000 de elementos, no me coge en pantalla y Excel se vuelve loco. Entonces por eso me daba ese error de que había superado el límite de no sé qué. Bueno, es sencillamente por eso. Luego a nivel de cálculo oculto sí que me permite tener el millón ese de iteraciones, pero a nivel de vista pues no me lo permite. Entonces fijaos, lo que tengo es, y además una curiosidad, aparte de tener una matriz de 10 elementos, otra curiosidad es que el primer elemento es positivo, el siguiente es negativo y así sucesivamente. ¿Por qué es esto? Porque fijaos que arriba tenemos como una especie de intercambiador de signo. Tenemos menos 1 elevado a n. Entonces n inicialmente es 0, por tanto el valor es positivo, es 1. Cualquier número, sea negativo o positivo elevado a 0, es 1. Luego a continuación menos 1 se eleva a 1, entonces me da el mismo valor, menos 1. Luego se eleva a 2, entonces ya tenemos que empezar a calcular con aritmética de signos. Menos por menos es más, por tanto el resultado será positivo. Y así sucesivamente irá iterando
Y la única modificación que habrá, porque si no nos daría 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, la única modificación que hay es el denominador, que sí que cambia, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que aplicarle el sumatorio, es decir, sumar todos los elementos de esa matriz. Sumamos y pulsamos Control Shift Intro. Y obviamente nos devuelve 0,76, que está, pues fijaos, bastante lejos del resultado que queremos. Si, aunque aquí pusiéramos un 1E6, nos vamos a dar cuenta que esto sigue estando muy lejos. ¿Pero por qué está tan lejos? Porque recordad que lo tenemos que multiplicar por 4. ¿De acuerdo? Porque esta expresión nos devuelve pi cuartos. Si yo en vez de pi lo calculara con pi cuartos, entonces sí que me devolvería el resultado correcto. Pero en este caso lo que quiero obtener es pi cuartos. Pulsamos Control Shift Intro y ahí tenemos 3,1415. Como veis, el método de arriba se aproxima bastante más para el mismo número de iteraciones que este, ¿de acuerdo? De hecho, esto lo podemos ver claramente si metemos muy pocas iteraciones. Fijaos como el de Wallis siempre va un poco por arriba. Aquí casi hay una décima, cuando aquí ya pues estamos bastante más alejados de la décima, ¿de acuerdo? Bueno, son métodos que hay que aplicar y pues naturalmente va a haber siempre una deriva de uno con respecto al otro. Bueno, pues ya hemos implementado los dos valores de pi, ¿de acuerdo? Aquí es cuestión de meter un valor muy alto, elevado a 6, por ejemplo, y vemos que, pues bueno, ahí sí que hay una diferencia entre ellos, pero aproximadamente obtenemos un valor de pi muy cercano y por lo menos 6 decimales son clavados, ¿vale? Por tanto, se podría utilizar. Voy a reducir esto para que no me lleve tanto tiempo de cálculo, porque ahora queda calcular el valor de e. Vamos a por él, que está aquí, ¿no? Vamos un poquito más para abajo, a ver, que al hacer zoom se me fue, aquí está, valor de e. El valor de e, esta sí que es una expresión que nos devuelve directamente el valor de e. Por tanto, no necesitamos dividir ni multiplicar por ningún número. Entonces, vamos a poner aquí e y vamos a poner aquí el valor de e obteniéndolo a través de Excel. Perfecto. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? 1. Bueno, antes de nada, que quede como concepto matemático, fijaos, cuando yo pongo 1 dividido entre 5, vaya, 1 dividido entre 5, me da 0,2, obviamente. Entonces, esto es lo mismo que si yo cojo 5 y lo elevo a menos 1. Fijaos que me devuelve 0,2. Es decir, el inverso de un número es lo mismo que elevar ese número a potencia negativa, en este caso menos 1. ¿De acuerdo? Siempre es así. Es igual que 2 dividido entre 5, pues se puede expresar como 5 elevado a menos 2. Y así sucesivamente con todos. Entonces, teniendo esto lo podríamos implementar o de manera exponencial o a través de un cociente, como queramos. Yo voy a representarlo tal cual está ahí para no liaros, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner 1 dividido entre ¿qué? Bueno, es el factorial. Esta exclamación de aquí es la factorial. ¿Y qué es el factorial? Es el producto de un número multiplicado por todos sus menores, ¿de acuerdo? Es decir, si nosotros tenemos aquí 5, ¿qué va a ser 5? Pues va a ser esto. O sea, el factorial de 5 va a ser 1 por 2, perdón, por 2, por 3, por 4 y por 5. Exactamente esto. Entonces me da 120. Si yo lo calculo a partir de la fórmula factorial esto, fijaos que me da exactamente el mismo resultado, 120, ¿de acuerdo? Yo esto podría hacer exactamente lo mismo de esta manera, fijaos, yo podría hacer fila, entonces me creo un rango que vaya desde 1 hasta este numerito de aquí, cierro indirecto, cierro fila y ahora tengo una matriz aquí de, si veis, de 5 elementos. Entonces, ¿cómo obtengo yo el factorial? Bueno, pues le pongo aquí producto, Control Shift Intro y obtengo el factorial exactamente igual. Es decir, hay diferentes maneras de hacerlo. Yo os recomiendo que utilicéis la fórmula de Excel, ya que la lleva hecha, ¿de acuerdo? Pero en el caso de que, bueno, no la conozcáis o incluso no os deis cuenta en un momento determinado, que sepáis que también se puede sustituir, porque utilizando matrices puedes utilizar cualquier cosa. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es utilizar 1 dividido entre la fórmula factorial y a continuación, ¿qué le vamos a pasar? Bueno, pues nuestra serie, que va a ser fila indirecto, lo concatenamos 1 ampersand este límite que tenemos aquí, que bueno, me lo ha expresado en formato exponencial, pero ahí pone 10, ¿de acuerdo? Cerramos indirecto, cerramos fila, tengo que restar para que empiece en 0 la serie, cierro aquí y fijaos, si yo ahora pulso F9, pues lo que me devuelve naturalmente es una matriz de 10 elementos calculando el inverso del factorial de cada uno de los elementos de esa matriz, ¿de acuerdo? Bien, si ahora entonces hacemos suma y pulso Control Shift Intro, ahí tengo mi valor de
De hecho, si hacemos la resta, como hicimos antes con pi, fijaos que tengo ya décimas de millonésimas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a incrementar aquí el valor. Yo voy a poner, por ejemplo, 100. Y fijaos que ahora ya la diferencia es 0. Es decir, he obtenido el valor de e con 100 iteraciones, incluso lo puedo obtener con menos. Y es clavado a través de esta metodología que sale clavado el valor de E, ¿de acuerdo? Porque es el método analítico fundamental para obtener el valor de E. No así pi, que he obtenido Wallis y Leibniz porque lo he encontrado por internet, y hay muchísimos otros métodos para obtener pi, ¿de acuerdo? Entonces, este vídeo yo lo he acabado aquí, ¿de acuerdo? Es lo que quería explicaros. La notación matricial, cómo poder utilizarla como argumentos de determinadas fórmulas para poder iterar y no recurrir a columnas donde tenga la serie y pueda iterar por ella obteniendo resultados intermedios. Olvidaros de los resultados intermedios, salvo que naturalmente os sean útiles, y os recomiendo utilizar este tipo de notación matricial. Muy útil, puede ser un poco más liosa hasta que os familiaricéis con ella, pero la verdad es que podéis dejar a jefes y a compañeros sin palabras. Incluso os pueden despedir por ser demasiado buenos, así que tened cuidado. Mucha moderación con eso, porque ya sabéis que en este mundo hay demasiada envidia y demasiado ignorante. Entonces, con este tipo de temas, pies de plomo. Otro tema que os quiero comentar. Os quiero poner un reto, a ver si os atrevéis. Hay una función que se llama, una metodología que se llama, de hecho la voy a buscar por aquí. Fijaos, si entráis en mi blog, hay una entrada donde calculo los valores de pi con JavaScript, ¿de acuerdo? Realmente utilizo Wallis, utilizo Leibniz y utilizo el método de Chudnovsky, que es un método que es bastante más complejo. Complejo en el sentido de que la expresión es más compleja, ¿de acuerdo? Sin embargo, sí es cierto que aplicando la misma metodología que os he enseñado ahora, podéis implementarlo exactamente igual, de una manera muy sencilla. Entonces, fijaos, si nos venimos aquí, aquí tenemos la implementación a través del método de Wallis, lo tenemos a través del método de, ¿dónde está? De la serie de Leibniz, y por supuesto a través del algoritmo de Chudnovsky. La expresión es esta, como veis, es bastante complejilla, porque tiene muchos productos, tiene factoriales, en fin, tiene cosas bastante más complejas. Pero si sois capaces de implementar esto en Excel, tal como os he enseñado yo en este vídeo, sabéis hacerlo todo, o sea, ya no tenéis ningún tipo de problema desde el punto de vista de implementación de fórmulas complejas. Desde luego vais a pasos agigantados. Esta fórmula os puede dar un poco de complicación porque puede ser un rollo, pero a ver, el resultado final lo conocéis, tiene que devolver el valor de pi, y el valor de pi es conocido por todos. De hecho, es la forma. Este tercer método es el que más se aproxima y es el que menos deriva tiene con respecto al número original de pi, al valor original de pi, ¿de acuerdo? Yo os invito a que los hagáis y que si tenéis alguna duda me lo pongáis en comentarios. Si queréis que lo implemente yo porque lo veis demasiado complejo y queréis que haga un vídeo implementándolo, pues decírmelo y ya hago ese vídeo, ¿de acuerdo? Muy bien, amigos, pues hasta aquí este vídeo. Espero que os guste y que aprendáis algo, por supuesto, que es el objetivo. Y nada, si os ha gustado le dais al like, que eso siempre ayuda. Y si no, pues bueno, dejadme en comentarios vuestras dudas, vuestros comentarios, vuestras críticas, lo que sea, ¿de acuerdo? Muy bien, muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.